tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Mucán. Comenzamos un nuevo programa en este ciclo que recorremos las calles de la ciudad de Santa Rosa con un entrevistado a bordo para hablar siempre de algún tema en particular. Tratamos de darle voz a los que no los tienen, por eso siempre van a ver que hablamos de temas totalmente distintos y no nos metemos tanto en la política y en el deporte, que son los temas más comunes de los que hablamos los pampeanos y los argentinos en general. Antes de contarles de quién se trata el entrevistado, aquí abajo en pantalla ya figuran las redes sociales del programa para que puedan ver y compartir cada una de las emisiones que tuvimos a lo largo de este año 2019 en nuestra primera temporada. Ahora sí, le contamos de quién se trata el invitado que vamos a tener hoy, el director de Educación Inclusiva del Gobierno de La Pampa, Ladio Escherbercher, y van a surgir varios temas en esta charla, como el autismo o cuál es el trabajo que tiene esta dirección del gobierno provincial para con todos los chicos que no están escolarizados principalmente en la provincia de La Pampa. Así que si ustedes me acompañan, ya pasamos a buscar a Ladio para empezar a hablar de este tema. Hola. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bienvenido a Mucán. Te voy a pedir que te haces y ya comenzamos a dar vueltas por la ciudad hablando de diferentes temas. Yo te presentaba como el director de Educación Inclusiva del Gobierno de La Pampa. Contanos qué implica la Dirección de Educación Inclusiva. ¿Qué es? La Dirección de Educación Inclusiva es un espacio que en principio se ocupa, acompaña los procesos de inclusión para tratar de contrarrestar los procesos de exclusión en líneas generales. Sí. En el campo educativo, si bien la Pampa tiene una historia en materia de educación inclusiva, también esta historia fue atravesada por los diferentes contextos históricos, y esos contextos históricos también fueron dándole como expresión y sentido a la dirección. Hoy puntualmente estamos en una etapa de crecimiento y fundamentalmente de acompañamiento para hacer que la vida de nuestros estudiantes y de las familias que atraviesan alguna particularidad o necesidad educativa asociada o no a la discapacidad sea lo más amigable posible. Es eso principalmente, no tiene que ver con la discapacidad, cualquier tipo de inclusión. Justamente la educación inclusiva no está asociada a la discapacidad, sino que está asociada a la diversidad. Esto quiere decir que no es dar una respuesta a una condición, no es que una respuesta está asociada a una persona en función de su discapacidad motora, porque la respuesta es a la persona, no a la discapacidad motora. La discapacidad motora es la condición y la respuesta es la eliminación de las barreras del entorno que son diferentes y diversas en función de sí cada uno de los contextos, entre ellos la escuela. Por lo tanto, y en ese sentido, ahí está el punto de inflexión, que no se limita a darle respuesta a las características de la condición, claro, a la discapacidad, sino que la respuesta hay que dársela a la persona. Pero es una problemática esto que ustedes tienen que explicar seguido. ¿Pasa que se confunde la gente? ¿Que mezcla? En líneas generales fuimos impregnados por esos contextos históricos o paradigmas, modelos de sociedad también, que no es tan fácil reemplazarlos, que van conviviendo. Hoy en el escenario educativo es obligatorio la educación inclusiva. Está normado el derecho a una educación inclusiva. En otros espacios todavía es opcional si estamos preparados o no. Ahora hay que prepararse. ¿Cuáles serían esos espacios? Hay espacios, cotidianos para las familias, que son inclusive también públicos, como un parque, como un restaurante, como la calle en sí misma, que sí, todavía se está preparando para todos y fue preparada solamente para algunos. Claro. En ese sentido, en la escuela también nos pasa el pensar que una clase, que un recreo, que un acto escolar que fue pensado para determinados cuerpos,
Sí. Por lo tanto, un acto escolar que los primeros 30, 35 minutos un estudiante tiene que estar escuchando, por ejemplo, la palabra de los adultos. Algunos estudiantes lo pueden tolerar, soportar y Sí. les puede gustar, y otros necesitan de otros tiempos, de otras propuestas, e inclusive de lo inverso, de empezar por aquello que resulta de interés para ese estudiante, ¿sí? Para poder evitar algunos niveles de regulación, por ejemplo. Y concretamente, yo el otro día lo conversaba con un amigo que tiene un restaurante, y le decía por qué no arman las cartas en braille, Sí, la carta, la carta de pedido, que esté en braille ver. y que también estén en letra Arial 14, Arial 15. Entonces, no solamente sirve para la persona ciega, sino también para aquellos que usan anteojos. Me contaba que empezó a hacerlo y que además la usan todas y todos esas mismas cartas, no solamente las personas con discapacidad. Claro. En ese sentido, creo que esas barreras que tenemos como sociedad, permanentemente hay que explicarlas, porque justamente, si bien hay barreras en el plano didáctico, y para eso hay que generar acciones en el campo educativo, por ejemplo, de capacitación, de formación continua, las principales barreras están en el plano actitudinal, ideológico. Claro. Y utilizo determinadas frases o posiciones para legitimar el no encontrarme con un cuerpo que es diferente a lo que yo había pensado. Pero ¿no pasa muchas veces que es por desinformación o por no pensar lo que uno dice o hace tan detenidamente? Sí, claro, porque también la información fue fragmentada para algunos espacios. Claro. De hecho, la educación inclusiva viene a poner el tema en los lugares donde no estaba. Por ejemplo, la educación inclusiva no es el pasaje de nombre, de la educación especial a la educación inclusiva. Claro, no, es otro tipo de educación. Es la transformación de la educación en sí misma. Claro. Una educación que fue concebida para homogeneizar o para crear al ser nacional, en el caso de la educación primaria, hoy es una educación donde tienen que estar todos independientemente de la condición. Y si la escuela secundaria fue creada para las futuras dirigentes, dirigentes, hoy en la educación secundaria, que es obligatoria, también es obligatoria para todos los cuerpos, no para algunos sí y otros no. Nuestra provincia es una provincia amigable, si bien permanentemente, mientras haya una experiencia de exclusión, queda mucho para hacer. Claro, siempre hay trabajo, no es que llegamos hasta acá y está, lo hicimos bien y punto. Es un campo inacabable porque además es un campo de vacancia, y tenemos grandes desafíos. Si bien justamente cada estudiante tiene un desafío diferente, hoy algunos colectivos también nos están interpelando, hoy tener en las aulas, en una sociedad donde vivimos hiperestimulados, sí, con estímulos auditivos todo el tiempo, estímulos visuales todo el tiempo y hasta desorganizados, adultos conversando todos al mismo tiempo sin escucharnos mucho, espacios atravesados por altísimos niveles de ebullición, de bullicio. Sí. Tenemos los estudiantes entre ellos con condición del espectro autista. Que es un tema no menor. Es un tema no menor porque justamente en los escenarios donde fueron pensados de una forma, por ejemplo, atravesados por una cantidad de información al mismo tiempo, esa información hay que organizarla para los estudiantes con autismo. Si bien, como yo siempre digo, primero es un estudiante y una persona, después tiene autismo. Claro. Porque no es la misma intervención para una persona con autismo llamado Juan que para otra persona con autismo llamado Pedro, porque claro, cada uno tiene características primero de persona. Exacto. Sí creo que es una de las cuestiones que hoy más nos están interpelando, porque la accesibilidad que hay que generar no es edilicia, que también hay que hacerla y hay que trabajarla. Las vueltas que pegamos, yo cada vez que voy viendo,
los autos que ponen la última parte de la cola del auto casi arriba de un garage o de una rampa. Claro, en las esquinas sobre eso todo. Eso es actitudinal, porque la condición ya está generada. Vos podés elegir no hacerlo. Claro. ¿Por qué lo haces? Pero explícanos qué es el autismo, ya que lo mencionamos. Y vos recién, en esto que decías recién de los actos más cortos o para determinadas personas, estabas hablando principalmente del autismo. En líneas generales, los actos con menores niveles de palabra y mayores niveles de protagonismo en términos del cuerpo y de la escena son lindos para todos. A todos nos gusta que hablen menos y que actuemos más. Claro. Por eso los papás, cuando vamos a los actos, a algunos nos gusta actuar más y otros menos, pero lo que más disfrutamos es el acto. Y escuchamos el 50% de lo que las autoridades a veces decimos, y es así, nos guste más o nos guste menos. Y de cosas que escuchamos hace años mismo. En el autismo, concretamente, por ejemplo, lo que un estudiante puede construir en función de un oficio de alumno, digo, el quedarse quieto durante un acto, en la condición del espectro, y hablo de patrones comunes, después todos los estudiantes con autismo tienen diferentes expresiones, no hay filtro. Si tiene que comunicar su frustración o algo que le está molestando, sea un ruido, el bullicio o algún estímulo visual, tanto porque le gusta mucho como porque le está molestando, de las dos maneras, lo va a expresar a través de un berrinche, lo va a expresar a través de una forma no convencional, porque justamente afecta en línea general la interacción social, la reciprocidad social, los procesos de comunicación, el contacto visual y fundamentalmente yo hablo de una ausencia en la teoría de la representación de la mente. Lo que un estudiante puede estar decodificando de cómo portarse en un acto, acá no hay filtros. Entonces, la mirada del otro, lo que yo sugiero y aprovecho, Mauro, para decirlo, digo, es suspender el juicio. Suspendamos el juicio de valor, porque nadie sabe lo que puede un cuerpo antes de vivir una experiencia. Y eso le puede generar otro problema. Mira, el problema más inmediato que se genera es, por ejemplo, en el autismo particularmente, cuando hay altos niveles de regulación conductual, en lugar a veces de devolverle mayor regulación y un escenario regulado y organizado para que él pueda bajar los niveles de regulación, salimos corriendo todo, digo yo. Claro, hacemos lo mismo, que no tenemos conductas casi dentro del espectro, digo yo, casi dentro del espectro autista. Y a veces no identifica quién tiene la condición o no, digo, porque la condición no va a desaparecer, es condición del espectro autista, es permanente y es una condición, no una enfermedad, no se cura. Por lo tanto hay que trabajarla. ¿Y cómo se detecta? ¿A qué edad? ¿Cuáles son los principales síntomas, si se llaman así? Sí, en realidad hoy tenemos la oportunidad de tener diagnósticos tempranos, ¿sí? En función de algunas variables que las mismas familias van detectando y van preguntando. Digo, un estudiante, trato de ser lo más sencillo posible, que llama por su nombre a su hijo y reiteradas veces pasa lo mismo y el hijo no da respuesta, hay algunos indicadores que cualquier otro nene o nena que se da vuelta, ¿sí? En un nene con autismo empiezan algunos indicadores como esos, la no respuesta ante un llamado, cuestiones de estereotipias, que quiere decir concretamente situaciones repetitivas, cuando por ejemplo cualquiera de nosotros va a un lugar y el aire acondicionado es para darnos frío, y tal vez alguien con autismo ve el aire acondicionado como el único objeto de interés del todo. Las alteraciones en espacios sociales, ¿sí? Y eso a temprana edad se empieza a visualizar y dilucidar por parte de la familia. Es ahí donde la familia empieza con las preguntas con el pediatra, y el pediatra seguramente la derivación a otros profesionales como los neurólogos o psiquiatras, que en la provincia los tenemos. Hoy 8 de cada 10 estudiantes están en escuelas comunes. Si en otros tiempos no hubiese sido casi considerado que puedan convivir todos en un mismo aula con diferentes propuestas. No
no es que pasa en todos lados de la misma forma y de la misma manera. Cada escuela, cada escenario tiene diferentes niveles de avance, y eso hay que decirlo. Pero volviendo a la condición del espectro autista, creo que es necesario recuperar ese universo de trabajo, puntualmente porque las intervenciones, los apoyos, los gestos inclusivos para las personas, los niños, las niñas con autismos, no sirven solamente para ellos, ¿sí?, sino que sirven para otros. Y en ese sentido hay ejemplos. Yo justamente conocí a una familia que fue a inscribir a su hijo en una escuela hace 5 años, y hoy nos encontramos con esa familia y charlamos, porque su hijo hoy está en una escuela pública común, pero esa familia hace 5 años fue rechazada en un proceso de inscripción a través de un derecho de admisión, porque la escuela no estaba preparada, y se lo dijeron, sí. y le pidieron un maestro integrador. Sin el maestro integrador no podía entrar a la escuela, y la familia lo consiguió sí. En aquel momento en una escuela de gestión privada, lo consiguió a través de una obra social. Después de 2 o 3 años que justamente aprendés de la experiencia, y que el mundo no se va a cambiar en absoluto por las personas con autismo, pero ahí hay que ir achicando distancias. También, digo, en ese sentido, en cómo bajamos de la utopía de cambiar el mundo para ellos, claro. Justamente hay que eliminar barreras. En ese sentido, hoy esa misma familia ya considera algunas necesidades y particularidades de su traje a medida. El como tenga ganas de gritar, se reemplazó cuando tengas ganas de hacer silencio, cuando claro, tengas ganas de tirar espuma, cuando tengas ganas de inflar globos, ¿sí? Y hay otros nenes con autismo que cuando inflas un globo salen corriendo. Entonces eso es lo diverso. ¿Esa familia está conforme? Esa familia hoy está feliz. Esa familia, digo, no solamente está conforme, sino que esa familia permitió que los procesos de inclusión sean para todos los nenes del aula. Porque hay algo que hoy en el año 2019 está todo en YouTube, pero hay algo que no está en YouTube y la escuela lo tiene, lo debe, y justamente cuando se generan los procesos de inclusión lo está enseñando, que es el valor axiológico. Digo, yo puedo enseñar qué es la solidaridad, pero si yo no tengo el cuerpo claro. Adentro, no lo voy a aprender sino a partir del cuerpo. Entonces los estudiantes con y sin discapacidad aprenden un otro, que es diferente a él. Claro. ¿Sí? No solamente es un proceso de integración de un estudiante, es un proceso de inclusión para todos. Y esa familia hoy no iba a los cumpleaños, hoy va a los cumpleaños. Ese nene que no tenía autonomía, hoy tiene autonomía. El grupo de pares es su zona de desarrollo próxima, es decir, son sus pares los que producen el proceso de inclusión, y la maestra enriqueció su práctica. Claro, sirve a todos. Al docente lo enriqueció, no solamente al estudiante y la familia. El claro. Docente que planificaba de una forma, aprendió a planificar de otra forma. El docente que presentaba una actividad, como siempre, hoy la presenta de otra manera. Claro. ¿Sí? ¿Y eso como padre cómo se siente? Eso como padre es la transformación de la calidad de vida. Esa situación donde por momentos pareces que estás solo, y cuando te pasan estas cosas encontrás un lugar en el mundo que parecía que no iba a haber nunca. Y es la escuela pública, es decir, en ese sentido los lugares que todavía están preguntándose si esto está bien o está mal, o si pueden hacerlo o no, la escuela pública, por ejemplo, en este caso lo está haciendo y le devuelve a la familia algo que no tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasar de altísimos niveles de estrés, preguntar y explicar, que te instalen preguntas que a otros no le instalen, y pasar a ir a un acto escolar, ir a un recreo, una reunión, y poder contar su misma historia y no ser los otros las voces de ellos, ¿sí? Sino que ellos mismos son las voces de lo que le está pasando, es otro de las materias que hay que seguir fortaleciendo en educación inclusiva. La palabra de los estudiantes, las palabras de las familias, porque ahí hay todo un mito permanente de un vínculo de sospecha.
ese vínculo de sospecha hay que eliminarlo porque la familia tiene la información de cómo es un día de su hijo. Claro. Entonces, la familia, el especialista tiene el que necesita en función de la condición, ¿sí? Pero la familia tiene el que necesita en función de lo que resuelven, cómo es un día sin ser especialista. Por si no se entendió, esa familia, ese padre, esa experiencia es la tuya, sos Sí, vos. sí, sí. Y eso te sirvió muchísimo en tu trabajo en la dirección. La Sí. experiencia de cada uno, tanto el tuyo como el de cada padre autista. Sí, y ahí te voy a seguir corrigiendo. Los padres no son los padres autistas, Bueno, son los padres de es hijos verdad, con, es excelente con la corrección. Sí. con alguna condición, Pero en este caso. ¿entendés a lo que Sí, yo te sí, pregunté sí, antes cuando hay que eliminar mitos y Sí, eso? totalmente. Hasta en la manera de hablar y uno Sí. pensándolo y lo dice. Sí, digo, la persona, digo para que quede claro, tiene una condición que es la condición del espectro autista. A veces que funciona como autista es el entorno. La persona tiene una condición. Esa experiencia sí es la mía, con la cual permanentemente, por eso yo te lo transmito, mientras haya un estudiante que esté atravesando procesos de exclusión, de segregación o de integración, es porque todavía nos falta mucho para hacer. Y claramente es una de las banderas de la dirección, del ministerio, concretamente es transformar la demanda de la familia, que no quiere decir que siempre tenga razón, No, en agenda pública, justamente para poder es un tema explicar. de discusión. Que sea un tema de discusión y no de negación. Acá hay 8 de cada 10 estudiantes en escuelas comunes. Otra vez. Y creo que sí, es una provincia amigable porque tenemos el compromiso, digo, del docente, de la familia, y que fundamentalmente es este casi mensaje y pedido. No hay recetas mágicas, todos los días nos levantamos con preguntas y con necesidades. Lo que sí no podemos negociar es la disponibilidad, porque si no estamos convencidos y no tenemos disponibilidad, por más que tengamos acciones de capacitación permanente y continua, si no hay disponibilidad, la barrera es ideológica, es actitudinal. Por lo tanto, no somos quienes para tener un prejuicio, para tener un preconcepto de algo que no conocemos. Por lo tanto, en la misma frase que uno dice, no estoy preparado para esto porque no lo conocía, entramos en contradicción porque si no lo conozco, ¿cómo sé que no estoy preparado? Bueno, Ladio, espero que hayan alcanzado estos minutos, aunque sea para hablar, para que la gente entienda, para que instalemos el tema de la inclusión y lo importante que es. Así que te agradecemos por estar presentes y queremos obsequiarte un vino, pero va para toda la dirección, obviamente, y para todo el gobierno de La Pampa sería, y por el trabajo que hacen, pero principalmente para los padres que aportan la experiencia. Nuestra bodega amiga de General Hacha, estilo 152, quiere estar presente con vos y reitero el agradecimiento por incluir este tema en la agenda. Bien, Mauro, gracias a vos por la oportunidad de seguir concientizando, informando, pero también porque en la charla misma se fueron generando fotografías, rostros y películas que a uno se le viene a la cabeza, que cuando yo me voy de acá seguramente el teléfono de la dirección está sonando porque hay un estudiante que nos necesita. Así que creo que es esto, el que cada uno tiene algo por hacer, que el problema está en no intentarlo, claro, que seguramente nos genera mucho más incertidumbre y sospecha trabajar con algo que no conocía, pero cualquier espacio es importante y los convoco, digo, y los invito a trabajar con lo diverso, a tener gestos inclusivos en un parque, a tener gestos inclusivos en la calle, a tener gestos inclusivos en la escuela, a tener gestos inclusivos en un restaurante, en un banco, y suspender el juicio. No solamente es quedarnos con las formas de la conducta, porque si hay alguien que está mirando un ventilador, ¿sí? Porque si hay alguien que te choca, sí, porque si hay alguien que te agarra la remera, ¿sí? No es que te quiere agarrar la remera tal vez porque te quiere ensuciar o porque te está molestando, porque te quiere decir algo. Entonces, suspendamos el juicio, instalémonos preguntas para ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mauro. Un placer. Muchas gracias.